Antes de comenzar a hablar de la tecnología, de cosas más avanzadas, de cómo es la estructura, arquitectura y todo esto, vamos a hablar de dónde se utiliza y los casos de uso de por qué ahorita es una de las tecnologías en tendencia dentro del área de Big Data. Como un poco de contexto dentro del área donde se va a estar utilizando esta tecnología, tenemos que entrar en lo que es el área de Big Data, todo el tema de por qué ahorita está en tendencia y cuál es el verdadero uso de toda esta información que se está generando. El tema de Big Data no es algo nuevo, es algo que ya tiene sus años y ya tiene una historia propia. El hecho de que dentro del 2010 para acá hemos tenido una exponenciación de los datos generados es lo que nos hace también una necesidad de poder ir evolucionando conforme a estos datos en cuestiones tecnológicas. Hay dos conceptos que tenemos que tener bien en cuenta dentro de lo que es actualmente proyectos relacionados a lo que son los datos. El primero es qué es una organización basada en datos, o en inglés Data Driven Organization, y por qué esto es importante. Otro de los conceptos o frases que se han hecho muy conocidos es por qué los datos se consideran como el nuevo petróleo en la era moderna. Existen términos muy utilizados dentro de este tipo de proyectos. Uno de ellos son los data pipelines. Estos data pipelines no son más que una serie de pasos para procesar la información y generarla, guardarla o generar algún resultado. ¿Es esto también relevante con el término anterior? El hecho de decir es el nuevo petróleo. El petróleo no sirve de nada si no está refinado, si no se hace un producto final para el usuario. Actualmente los datos, si tú los guardas, toda la información generada no te va a servir de nada si tú no la procesas y te genera una información o un significado. Ejemplo de esto, campañas, reportes, visualizaciones, gráficas y todo este tema que podemos verlo en el día a día. Ejemplos prácticos como el hecho de predicciones para las ventas, predicciones para poder generar algún reporte que nos dé una señal de decir vamos con tal vendor, vamos con tal proveedor, vamos con X cosa. Ahora, hablamos de que los datos últimamente o los datos generados por aplicaciones, por dispositivos IoT o cualquier otro dispositivo inteligente, tenemos una escala potencial a lo que se había generado anteriormente. Es ahí donde viene la importancia de evolucionar en cuestiones tecnológicas. La secuencia de tareas, la secuencia de pasos para nosotros generar un reporte, generar una gráfica, ya no son tan triviales y ya no son de una manera tan lineal. Es por eso que tecnologías como Apache Airflow nos permite generar un ambiente de trabajo mucho más flexible, mucho más escalable y así poder reutilizar muchos elementos para poder potencializar el desarrollo y el tiempo de desarrollo de las personas, en este caso ingenieros de datos. Apache Airflow juega un papel importante dentro de un proyecto de Big Data en la sección de orquestación. La sección de orquestación no es otra cosa más que coordinar todos estos pasos para llegar al punto final. ¿Cuáles son los desafíos actuales? Es el tema de las tecnologías a utilizar, el tema de acceso, seguridad, la dimensión de los datos o el tamaño de los datos que va a ser procesado, y no siempre va a ser lo mismo. Es por eso que ahorita tener una tecnología tan flexible, escalable, nos da una facilidad de poder automatizar todo este tipo de procesos. Vamos a poner un ejemplo práctico. Existe una aplicación o una organización, mejor dicho, en la cual tiene diferentes reportes de ventas. Estos reportes van a estar guardados en una base de datos, pueden estar guardados en un cloud storage, independientemente del cloud, Azure, GCP, AWS, y todo se tiene que entregar en un reporte final al equipo de directores de ventas, un equipo final que va a consumir esos datos. Reducir el trabajo manual, reducir el trabajo repetitivo va a ser de una manera muy sencilla utilizando este tipo de tecnologías. A final de cuentas, estos pasos repetitivos se pueden trasladar a un paradigma que utiliza Airflow, que es un DAG. Básicamente es una secuencia de pasos que se van a hacer
con las mismas dependencias una y otra vez. Puede ser a través de un sensor o ejecutados a través de un sensor, pueden ser ejecutados a través de una agenda o un cron o ejecutados de manera manual. Con eso reducimos todo el tema de acciones manuales, seguridad y otro tipo de dependencias o integraciones que vayamos a tener. Acciones manuales, dependencias, seguridad, base de datos o algún tema de integraciones a componentes externos, llámese cloud providers, APIs o algún otro sistema. Ahora sí, hablemos de los principios sobre los cuales trabaja Airflow. Los principios básicamente es, a partir de una solución open source que está accesible para cualquier desarrollador, empresa y organización, tratar de reutilizar muchos elementos para poder así ser una solución escalable, flexible y puramente basada en Python. Ese es un punto no menor porque al ser una solución puramente basada en Python, te genera una flexibilidad de poder hacer prácticamente lo que tú quieras. Entonces, un ejemplo real de lo que podemos decir donde se utiliza Apache Airflow es generar una secuencia de pasos para poder alimentar productos como un data lake, un data warehouse o cualquier otro sistema de storage o aplicación de storage en algún proyecto de Big Data. Hablemos un poco de la arquitectura de Airflow. Airflow trabaja sobre algunos componentes o sobre la base de componentes que en su conjunto nos va a brindar una solución para que nosotros nos preocupemos de la lógica de nuestros pipelines y no de otro tema de seguridad en cuestión de crear código a bajo nivel, reutilizar o reescribir mucho código y en lugar de eso ir directamente a la línea de negocio. Es decir, en lugar de hacer una conexión cada vez que nosotros queramos utilizar algún cloud provider, algún servicio, alguna API o inclusive conectarte a una entidad externa por algún hook, FTP o lo que sea, podemos utilizar operadores ya definidos por Airflow para así acelerar el desarrollo de data pipelines. Hablando un poquito de estos componentes que mencionábamos, tenemos que tocar el tema de cuáles son estos elementos que nos proporciona todo el ecosistema de Airflow. Hablamos desde un UI, desde un scheduler, desde la ubicación donde va a estar el código de Python que nos van a generar esos pipelines y el UI que nos va a generar pues esa interfase entre el desarrollador y lo que va a ser ejecutado a final de cuentas. El UI es una herramienta muy útil porque ahí nos permite monitorear, no solamente orquestar, sino ver el estado actual de qué es lo que está pasando ahorita, de qué es lo que pasó anteriormente y tener accesos directos tanto a variables, conexiones, sistemas de comunicación como lo son los XComs que nos va a permitir comunicar entre operador y operador, que ahorita vamos a hablar qué es eso, y es una manera muy visual de administrar tu solución. El scheduler, por su parte, se va a encargar de ser como que el core que va a estar monitoreando el código de Python, que va a ser el encargado de mandar ya sea al scheduler, a los workers, y dónde va a ser ejecutado todo ese código. Entonces, este sistema de componentes nos va a permitir poder definir estos workflows que se traducen en terminología de Airflow, en lo que son los DAGs. Un DAG no es otra cosa más que un set de tareas. Esas tareas es una instancia de un operador. Un operador es una unidad atómica de una ejecución. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto en un ejemplo más tangible? Es decir, si nosotros queremos mover un archivo de Google Cloud Storage a S3 de AWS, nosotros no necesitamos en Python hacer la conexión, conectarnos con una librería de GCP, traerlo a nuestro sistema donde está hosteado Airflow y después moverlo. Existen operadores, y esa es la gran ventaja de Airflow, que nos permiten solamente con parámetros poder crear una instancia de ese operador y poder llamarlo. Son tareas muy repetitivas y son tareas en las cuales nos quitamos todo el tema de conexiones, seguridades y volver a reescribir código
que ya está siendo probado. Esa es una de las principales ventajas que nos da este tipo de tecnologías, y en las cuales pues tenemos una variedad infinita de opciones de poder reutilizar código ya probado en nuestras soluciones y poder así preocuparnos nada más del negocio o de la lógica del negocio, en lugar de estarnos preocupando por código de bajo nivel. Ahora bien, también un ejemplo muy práctico de lo que hemos utilizado acá o dentro de unas soluciones es para un procesamiento de archivos. Un procesamiento de archivos en el cual empieza en un Cloud Storage, mandamos a un job de Spark, que es otra tecnología muy utilizada, que nos permite trabajar de una manera distribuida, poder desacoplar las responsabilidades, de decir, esta es la orquestación, este es el procesamiento, algunas otras entidades, y así poder llamar desde Airflow todos estos elementos. Es solamente conectar los puntos, definir las dependencias y a partir de ahí crear una solución mucho más robusta. Entonces nosotros vamos a poder definir este conjunto de pasos y no solamente definirlo para ejecutarlo, sino también para administrarlo, poderlo monitorear, poder hacer alertas, cualquier sistema de integración de una manera muy sencilla. Si con los operadores ya definidos por el open source y por la librería directamente no es suficiente, existen compañías o sitios en los cuales podemos tener como que un repositorio de operadores, de DAGs, de elementos que podemos reutilizar. Uno de ellos, y es un ejemplo muy usado dentro de la industria actualmente, es el Registry de Astronomer. Entonces ahí podemos integrar de una manera muy sencilla todo este tema de operadores y así poder, insisto, enfocarnos directamente en la lógica sin tener que reescribir y reinventar la rueda. Y para concluir, podemos definir que esta tecnología en específico nos permite incrementar nuestro tiempo de desarrollo, nuestro performance, y ubicarnos directamente, preocuparnos por la lógica del negocio, por reducir la complejidad de estas tareas de una manera muy sencilla. El tema de, por ejemplo, definir ya sea de una manera por tiempo, lo que vendría a ser en un tiempo los cron jobs, lo que puede ser a través de un sensor, es decir, cuando tú no tienes un tiempo fijo para tú ejecutar los pasos, tú puedes utilizar un sensor que ya está hecho, ya sea por un tema de un archivo, ya sea por cualquier tipo de condiciones, y si no existe, poder crearlo desde cero. Entonces, es una variedad de opciones la cual nos permite tener o desarrollar un sistema demasiado robusto independientemente del tema del negocio. Si esto no fuese suficiente, al ser open source, al ser Python, ya hay servicios especializados directamente en los cloud providers. Los principales, podríamos decirlo, por ejemplo, GCP ya tiene su servicio específico de Cloud Composer, en el cual nos liberamos del tema de infraestructura, en el tema de administrar esa infraestructura, y solamente con un par de clics podemos tener nuestra instancia de Airflow lista para ser utilizada. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula de Mahindra Minute. Si tienes algún tema o sugerencia, déjalos en los comentarios. Síganos en nuestras redes sociales como Digital On Us by Tech Mahindra y esperen la próxima cápsula.